Si alguna vez has caminado por las calles de Nueva York, Chicago o San Francisco, es probable que hayas sentido algo raro sin poder identificar exactamente qué era. La ciudad se ve diferente. El cielo se ve diferente. Y no es la arquitectura, no son los edificios, no es la gente. Es el aire. El espacio entre los edificios está completamente vacío. No hay cables cruzando de un lado al otro. No hay postes cargados de alambres negros retorciéndose sobre tu cabeza. No hay ese laberinto eléctrico que, si creciste en México o en cualquier país latinoamericano, tu cerebro ya aprendió a ignorar como parte del paisaje. En Estados Unidos, en sus grandes ciudades, el cielo está limpio. Y eso que parece un detalle estético, un capricho arquitectónico o simplemente una diferencia cultural, en realidad es la superficie visible de una historia mucho más profunda. Una historia que comenzó con una tragedia, que se construyó durante más de 100 años de decisiones costosas y difíciles, y que hoy esconde una paradoja que muy pocos conocen y que debería preocuparnos a todos. Porque debajo de esas calles limpias, debajo de ese cielo despejado, debajo de esa imagen de orden y modernidad, existe una red eléctrica que tiene en promedio más de 40 años de antigüedad. Una infraestructura que el propio gobierno de Estados Unidos ha calificado como vulnerable, obsoleta y al borde de una crisis que podría dejar sin luz a millones de personas durante días, semanas o incluso meses. Sí. El país que decidió esconder sus cables hace más de un siglo, el país que invirtió fortunas en enterrar su electricidad bajo el asfalto, ese mismo país podría quedarse sin electricidad. No por un huracán, no por una guerra, sino simplemente porque lo que construyeron hace tanto tiempo ya no alcanza para sostener el mundo que existe hoy encima de él. Esta es la historia de cómo Estados Unidos limpió su cielo, lo que tuvo que sacrificar para lograrlo, y por qué esa decisión que parecía perfecta podría convertirse en su mayor problema en las próximas décadas. Quédate hasta el final porque la última parte de esta historia es la que nadie está contando, y es la que cambia completamente la forma en que vas a ver esas calles limpias la próxima vez que las veas. Para entender por qué Estados Unidos tiene las calles más limpias de cables en el mundo desarrollado, hay que retroceder hasta finales del siglo XIX. Y hay que imaginarse una ciudad que no se parecía en nada a lo que es hoy. Nueva York en 1880 era un caos. No el caos moderno de tráfico y ruido al que ya estamos acostumbrados. Era otro tipo de caos. Uno que colgaba literalmente sobre las cabezas de sus habitantes. Cada empresa que quería instalar un servicio, telégrafo, teléfono, electricidad, alarmas contra incendios, simplemente ponía sus propios postes en la calle y tendía sus propios cables. No había regulación. No había coordinación. No había nadie que dijera hasta aquí. El resultado fue que en algunas calles de Manhattan los postes llegaron a cargar hasta 50 cables al mismo tiempo. 50. Había calles donde la luz del sol apenas llegaba al suelo porque el tejido de alambre sobre las cabezas de la gente era tan denso que funcionaba casi como un techo. Los vecinos se quejaban. Los bomberos se quejaban porque los cables impedían maniobrar las escaleras durante los incendios. Los médicos se quejaban porque cuando un cable de alta tensión se rompía y caía sobre alguien en la calle, lo que quedaba no era un herido sino un muerto. Y aún así, nada cambió. Hasta enero de 1888. Ese mes llegó a Nueva York lo que los historiadores llaman la Gran Ventisca del 88. Una tormenta de nieve que nadie predijo con la intensidad que tuvo, que descargó casi 130 centímetros de nieve en menos de 48 horas y que convirtió Manhattan en algo que ningún neoyorquino había visto antes ni volvería a ver después. El peso de la nieve sobre los cables fue brutal. Primero empezaron a doblarse los postes. Luego comenzaron a caer. Y cuando los postes caían arrastraban consigo todos los cables, que a su vez jalaban otros postes, que caían sobre otros cables, en una reacción en cadena que dejó calles enteras bloqueadas, oscuras y silenciosas. Murieron más de 400 personas en toda la región. La ciudad quedó paralizada durante días. Y cuando la nieve finalmente se derritió y los neoyorquinos salieron a ver el daño, algo cambió en la conciencia colectiva de esa ciudad. Ya no era posible seguir ignorando lo que estaba colgado sobre sus cabezas. Ese mismo año, el gobierno de Nueva York tomó una decisión que en ese momento parecía imposible de ejecutar. Todos los cables de la ciudad debían desaparecer de la vista. Debían ir bajo tierra. No mañana. No en 20 años. Ahora. Enterrar los cables de una ciudad entera en 1888 no era solo un proyecto de ingeniería.
Era una declaración de guerra contra la forma en que el mundo moderno había decidido construirse hasta ese momento. Nadie lo había hecho a esa escala. No había manuales. No había empresas especializadas. No había tecnología probada para hacerlo. Solo había una ciudad que había sufrido suficiente y una decisión política que, por una vez, no admitía postergación. El proceso fue lento, costoso y lleno de obstáculos. Las compañías eléctricas y telefónicas se resistieron durante años porque enterrar sus cables significaba asumir costos enormes que antes no tenían. Hubo batallas legales, presiones políticas y más de una empresa que simplemente se negó a cumplir. Pero la ciudad insistió. Y poco a poco, cable por cable, cuadra por cuadra, el cielo de Manhattan empezó a despejarse. Lo que construyeron debajo fue algo que hoy, más de 100 años después, sigue siendo una obra de ingeniería que impresiona a cualquier especialista que la estudia. Debajo de las calles de las grandes ciudades americanas existe una red de ductos subterráneos, canales de concreto y PVC por donde circulan los cables como sangre dentro de venas. Estos ductos no van en una sola capa. Van en profundidades distintas según el tipo de servicio. La electricidad de alta tensión va más abajo. Los cables de telecomunicaciones van en otra capa. La fibra óptica en otra. Todo organizado, todo separado, todo accesible a través de pequeñas cámaras de inspección que están distribuidas a lo largo de toda la red. En Manhattan hay una de estas cámaras cada 45 metros aproximadamente. Son esas tapas metálicas en el suelo que ves en las películas y que la gente camina sobre ellas sin pensar en lo que hay debajo. Debajo hay un mundo completo. Técnicos que bajan con linternas y equipos de diagnóstico a revisar el estado de cables que llevan décadas circulando corriente eléctrica en la oscuridad. Sensores que miden temperatura y resistencia en tiempo real para detectar una falla antes de que ocurra. Mapas digitales actualizados constantemente con la ubicación exacta de cada ducto, cada empalme, cada cámara. Se estima que solo en la ciudad de Nueva York hay más de 90.000 kilómetros de cables subterráneos. Solo de electricidad. Si los pusieras en línea recta, darían más de 2 vueltas completas alrededor de la Tierra. Es una cifra que cuesta procesar. Toda esa infraestructura invisible, enterrada, funcionando en silencio bajo los pies de 8 millones de personas que van y vienen sin pensar en ello. Eso es lo que hace que el cielo de Nueva York esté limpio. No es magia. No es casualidad. Es el resultado de más de 100 años de inversión sostenida en algo que nadie ve pero que todos necesitan. Hay una pregunta que surge de forma natural cuando uno entiende todo esto. Si el sistema funciona tan bien, si está tan bien diseñado, si lleva más de 100 años demostrando que es superior al modelo de cables aéreos, ¿por qué no todo Estados Unidos lo adoptó? ¿Por qué todavía hay ciudades americanas con postes y cables colgando en las calles como en cualquier otra parte del mundo? La respuesta tiene que ver con algo que los ingenieros y los políticos siempre terminan discutiendo cuando se habla de infraestructura. El dinero. Enterrar 1 kilómetro de cable eléctrico en una ciudad americana puede costar entre 3 millones y 10 millones de dólares, dependiendo de la zona, el tipo de suelo y la complejidad de la red existente. Instalar ese mismo kilómetro de cable en postes aéreos cuesta entre 150.000 y 500.000 dólares. La diferencia es de 20 veces. A veces más. Cuando Nueva York tomó su decisión en 1888, lo hizo desde la urgencia. Desde el trauma colectivo de una tormenta que había matado a cientos de personas y paralizado la ciudad más importante del país. Esa urgencia justificó el costo. Pero las ciudades que se desarrollaron después, las que crecieron en el siglo XX en el sur y el oeste del país, no tenían ese trauma. Tenían terreno barato, espacio infinito y la necesidad de crecer rápido y con el menor gasto posible. Houston, Phoenix, Dallas, Las Vegas. Ciudades que se expandieron como manchas de aceite sobre el desierto durante los años 50 y 60. Ciudades diseñadas para el automóvil, no para el peatón. Ciudades donde nadie iba a caminar por las calles lo suficiente como para mirar hacia arriba y notar los cables. En esas ciudades los postes aéreos siguen siendo la norma hasta hoy. Y la ironía es notable. Si uno camina por el centro de Manhattan el cielo está completamente despejado. Pero si uno maneja por un barrio suburbano de Dallas o por las afueras de Houston, la imagen se parece exactamente a la de cualquier ciudad latinoamericana. Los mismos postes, los mismos cables, el mismo laberinto eléctrico que Nueva York decidió eliminar hace 130 años. Pero aquí viene el giro que nadie espera.
Las ciudades que más tardaron en enterrar sus cables, las que siguieron usando el sistema aéreo por décadas, son paradójicamente las que hoy tienen la infraestructura eléctrica más nueva. Porque los cables aéreos se reemplazan con mucha más frecuencia. Son más fáciles de acceder, más baratos de cambiar, más simples de modernizar. Mientras que los cables subterráneos de Nueva York, esos que llevan décadas en la oscuridad bajo el asfalto, algunos de ellos fueron instalados hace más de 100 años. Y siguen ahí, envejeciendo en silencio. Y aquí es donde la historia da el giro que nadie ve venir. El giro que convierte todo lo que admiramos de las ciudades americanas en algo mucho más inquietante. El Departamento de Energía de Estados Unidos publicó en los últimos años una serie de informes que describen el estado real de la red eléctrica nacional. No la imagen pública. No el discurso político. El estado real. Y lo que dicen esos informes es algo que contrasta de manera brutal con la imagen de modernidad y eficiencia que proyectan las calles limpias de Manhattan o Chicago. La red eléctrica de Estados Unidos tiene en promedio más de 40 años de antigüedad. Algunos componentes críticos del sistema tienen 60, 70, incluso 80 años. Fueron diseñados en una época en que nadie imaginaba que millones de personas cargarían vehículos eléctricos en sus hogares, que las casas consumirían 4 veces más electricidad que antes. Que los centros de datos de inteligencia artificial demandarían cantidades de energía que hace 30 años habrían parecido de ciencia ficción. El sistema fue construido para un mundo que ya no existe. Y está siendo exigido por un mundo para el que nunca fue diseñado. Los expertos usan una palabra específica para describir lo que podría pasar si esta brecha entre demanda y capacidad sigue creciendo sin una inversión masiva en modernización. Esa palabra es colapso. No un apagón de unas horas. No una interrupción temporal que se resuelve en un día. Un fallo en cascada que podría dejar sin electricidad a regiones enteras durante semanas. El tipo de escenario que en Estados Unidos se ha visto después de huracanes como Katrina o Sandy, pero sin la huracán. Solo el peso acumulado de décadas de postergación. Se estima que modernizar completamente la red eléctrica americana costaría entre 2 y 3 billones de dólares. No miles de millones. Billones. Una cifra tan grande que cuesta pronunciarla. Y mientras ese debate político y económico sigue sin resolverse, mientras los legisladores discuten quién paga y cuándo, la red sigue envejeciendo. Los cables subterráneos de Manhattan siguen circulando corriente en la oscuridad. Los transformadores de décadas de antigüedad siguen operando al límite de su capacidad. Y las calles siguen estando limpias. Perfectamente limpias. Porque la paradoja final de esta historia es exactamente esa. Estados Unidos logró algo que muy pocos países han logrado. Escondió su problema tan bien, lo enterró tan profundo, que hoy es casi imposible verlo desde la superficie. Las calles están limpias. El cielo está despejado. Y nadie que camina por Manhattan mirando hacia arriba puede imaginarse lo que está a punto de ocurrir debajo de sus pies. La próxima vez que veas una ciudad sin cables y pienses que estás viendo el futuro, recuerda esta historia. Porque a veces lo que está oculto no es una solución. Es simplemente un problema que todavía no ha explotado.